Bienvenido a un segundo ejemplo de conversión de una integral doble en forma rectangular a polar. Como discutimos en un video anterior, para convertir una integral doble en forma rectangular a forma polar, tenemos que convertir la función f de x, y en una función en términos de r y θ, y el diferencial a se reemplaza con un factor extra de r, de θ. Por lo tanto, no podemos olvidar este factor adicional de r al convertir a forma polar. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Veamos si podemos determinar la región de integración. Nos estamos integrando primero con respecto a y, lo que significa que y tiene que ser mayor o igual que 0, y menor o igual que la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Entonces y tiene que ser mayor o igual a 0, y menor o igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Y la integral externa que estamos integrando con respecto a x, lo que significa que x tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Veamos si podemos determinar la región de integración a partir de esto. Bueno, sabemos que x es positivo e y es positivo, así que estamos tratando con el primer cuadrante. Así que centrémonos en determinar. La gráfica de y es menor o igual que la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Una cosa que podríamos hacer es cuadrar ambos lados. Eso nos daría y al cuadrado. Es menor o igual que x menos x al cuadrado. Si sumamos x al cuadrado a ambos lados, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que x. Por lo tanto, podríamos escribir esto en nuestra calculadora gráfica, pero también podríamos intentar hacerlo a mano. Al hacer una tabla T, entonces íbamos a ver si podemos graficar x al cuadrado más y al cuadrado igual a x. Al hacer una tabla T. Bueno, si x es 0. Por supuesto, tenemos 0 en ambos lados, por lo que tendría que ser 0. ¿Y si x fuera 1? Tenemos 1 en ambos lados y tendría que ser 0. Centrémonos en lo que sucedería si x fuera la mitad. Bueno, si x es la mitad, tenemos la ecuación un cuarto más, y al cuadrado debe ser igual a la mitad. Entonces, si restamos un cuarto en ambos lados, tenemos y al cuadrado es igual a un cuarto. Y entonces sí tendría que ser igual a la mitad. Entonces, a partir de esto, es posible que pueda determinar que tenemos que graficar así. Aquí está el punto 0, 0. Aquí está el punto mitad, mitad. Aquí está el punto 1, 0. Entonces, ¿por qué y tiene que ser menor que este semicírculo? Sombrearíamos debajo del significado. Esta sería nuestra región de integración. Veamos si podemos comenzar a configurar nuestra integral doble desde aquí. Voy a seguir adelante y etiquetar esta curva como una curva, y es igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Entonces ahora tenemos nuestra función f de x, y es igual a x veces y. Veamos si podemos determinar f de r, θ. Lo que significa convertir esta función en forma polar. El miembro x es igual a r coseno θ. Y es igual a r sin θ. Entonces f de r, θ. Sería r cuadrado coseno θ seno θ. Entonces podemos ir a nuestra integral doble en forma polar. Aquí está f de r, θ. Entonces tenemos r al cuadrado. Coseno θ, seno θ. Y no olvide que tenemos un factor adicional de r y luego de r, de θ. Entonces ahora necesitamos determinar los límites de la integración, primero respecto a r, y luego con respecto a θ. Y este será un poco complicado, hay un par de formas de hacerlo. Si no reconocemos la ecuación polar que creamos, este semicírculo aquí, sigue adelante y toma esta curva aquí. Y reescribirlo como una ecuación polar. Así que sigamos y hagamos lo que tendríamos. Y es igual. La raíz cuadrada de x menos x al cuadrado. Y es igual a r sin θ. Tenemos la raíz cuadrada. De nuevo x es r coseno θ. Y tenemos menos r al cuadrado. Coseno al cuadrado θ. Ahora, si elevamos al cuadrado ambos lados de esta ecuación, tendremos r al cuadrado seno cuadrado θ. Sería igual a coseno θ. Menos r al coseno cuadrado al cuadrado θ. Vamos y agreguemos r al coseno cuadrado a ambos lados que nos dará r al cuadrado seno cuadrado θ. Más r al cuadrado coseno al cuadrado θ. Es igual a coseno θ. Ahora,
Si factorizamos r al cuadrado, tendremos seno cuadrado más coseno cuadrado, pero eso es igual a 1 y divide ambos lados entre r. Tienes r es igual a coseno teta. Entonces esto nos dice que el radio. Esto nos dice que podríamos usar esta ecuación polar para trazar el radio. Por lo tanto, los límites de integración con respecto a r serían de 0 a coseno teta. Ahora sigamos adelante y verifiquemos esto con nuestra calculadora gráfica para escribir mientras pongo la calculadora en modo verde porque es más fácil de leer y también de forma polar. Y escribí en r es igual a coseno teta. Echemos un vistazo a la gráfica. Observe que genera este medio círculo, así como la segunda mitad en el cuarto cuadrante. Veamos qué sería teta. Si presionamos frase, podemos ver eso cuando teta es igual a 0. Entonces estamos en este punto aquí. Y a medida que aumentamos teta, puedes ver que traza el semicírculo que queremos. Y cuando teta es igual a 90 grados o pi sobre 2, estamos de vuelta en el origen. Entonces eso funciona perfectamente. Eso verifica nuestros límites de integración para r. También nos dice que teta sería de 0 a pi sobre 2. Y observe los límites de integración para r. Había en términos de función que tenía que ser en términos de teta. Vamos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Tenga en cuenta que vamos a tener r a la tercera potencia debido a este factor adicional de r. Y ahora vamos a integrarnos con respecto a tratar a teta como una constante. Entonces tenemos r para el cuarto sobre 4. Continúa y saca el cuarto. Ahora queremos reemplazar r con coseno teta. Nos dará coseno a la cuarta teta aquí más otro factor de coseno teta tendremos coseno a la quinta teta seno teta. Entonces, cuando r es 0, esto debería ser 0. Ahora tendremos que realizar tu sustitución si te permitimos igualar coseno teta. Y el diferencial va a ser igual a seno teta negativo de teta. Así que reemplazaremos sin teta, de teta con du negativo, tan negativo. Du toma el lugar de sin teta, de teta. Esta sería tu hasta el quinto. Así que tenemos negativo una cuarta vez o a las 6 sobre 6. Vamos a reescribir esto en términos de teta. Tenemos un negativo 24. Esto debería ser coseno al sexto teta. Pues coseno pi sobre 2 sería 0. Entonces tenemos 0 al sexto es 0. Menos coseno al 0, que es 1. 1 al sexto es 1. Entonces tenemos un negativo 24. Veces 1 negativo o positivo 24. Eso lo hará para este segundo ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.